Ahora vamos a encarar el ejercicio número 5, donde nos dan esta función. Y lo que hay que hacer básicamente es analizarla completa. Dominio, paridad, asíntotas, discontinuidad, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ir de a uno. Dominio de la función. Por tratarse de un polinomio, el dominio de esta función son todos los números reales. Así de simple. No hay ningún valor de x por los cuales esta función no tenga un valor en f de x. Así que el dominio de esta función serían los reales. ¿Qué nos piden también? Los ceros. Vamos a averiguar los ceros, es decir, las raíces. Sacamos factor común acá. Hacemos x cuadrado por 1/3 x menos 3 medios. Esto es f de x. Y decimos que esto lo igualamos a 0 para sacar las raíces, es decir, los valores de x por los cuales la función corta el eje de las x. Entonces, una posibilidad acá es que x sea igual a 0, es una de las raíces, que es una raíz doble, y la otra es que esto sea igual a 0. Entonces, hacemos 1/3 x menos 3 medios igual a 0. 3 medios pasa al otro lado sumando, sería 1/3 x es igual a 3 medios, x es igual a 9 medios. Bien, acá tenemos las dos raíces, x1 0 y x2 9 medios. Lo vamos a dejar anotado acá porque lo vamos a usar luego. Entonces, raíces x1 es 0 y x2 9 medios, que es 4,5. Bien. Uno de los puntos que pide más adelante es las discontinuidades. No tiene discontinuidad esta función. Por la misma razón que el dominio son todos los reales, no hay ningún valor en el dominio que me haga que esta función se me haga más o menos infinito. Así que no tiene discontinuidad esta función. El otro punto que nos piden averiguar es la paridad. A ver, hay funciones pares, impares y sin paridad. Cuando yo tengo que f de x es igual a f de menos x, esto quiere decir que la función es par. El caso típico es cuando tengo f de x igual a x cuadrado, ¿sí? Es esta función, una parábola centrada en el origen. Entonces, yo tomo para cualquier valor, por ejemplo, x igual 2, hago f de x, o sea, f de 2 sería 2 al cuadrado, me da 4. Y f de menos 2 es menos 2 al cuadrado, también me da 4, con lo cual prueba que f de x es igual a f de menos x. Entonces la función es par. Vamos a ver cuando una función es impar. Cuando menos f de x es igual a f de menos x, la función es impar. El caso típico es cuando f de x es igual a x al cubo. Tenemos esto. Y x al cubo es una función de este tipo. F de x igual x al cubo. Tomamos un valor cualquiera, por ejemplo, x igual 2, y hacemos f de 2 es 2 al cubo, que me da 8. Y f de menos 2 es menos 2 al cubo, que me da menos 8. Menos f de x, o sea, menos f de 2, que era 8, es igual a f de menos 2. F de menos 2 es menos f, perdón, así es. Y esto también es menos 8.
menos f de x es igual a f de menos x. Es el caso cuando la función es impar. Ahora, hay funciones que no cumplen con ninguna de las dos condiciones, pues entonces la función carece de paridad, que es lo que vamos a analizar acá. Entonces, tomamos un valor cualquiera, por ejemplo, vamos a tomar para x igual 1, un valor sencillo. Entonces vamos a hacer f de 1. F de 1 es 1 al cubo es 1, esto es 1/3 menos 1 al cuadrado es 1, 3 medios. Resolvemos, denominador común 6, 6 dividido 3, 2 por 1, 2, menos 6 dividido 2, 3 por 3, 9. 2 menos 9 es menos 7 sextos. Entonces, f de 1 es menos 7 sextos. Y ahora vamos a hacer f de menos 1. Sería 1/3 por menos 1 al cubo menos 3 medios, 3 medios por menos 1 al cuadrado. F de menos 1 nos va a dar. Menos 1 al cubo es menos 1, entonces esto sería menos 1/3. Menos 1 al cuadrado es 1. Por 3 medios sería menos 3 medios. Entonces, acá, denominador común 6. 6 dividido 3 es 2. Por 1, 2. Menos 2. Menos 6 dividido 2, 3. Por 3, 9. Y esto me da menos 11 sextos. Entonces, f de menos 1 es menos 11 sextos. ¿Sí? Bien. ¿Es par? No, porque f de 1 no es distinto de f de menos 1. Y para que fuera impar tendría que ser menos f de 1 debería ser igual a f de menos 1, para que fuera impar. Tampoco es el caso, porque menos f de 1 es 7 sextos. Y f de menos 1 es menos 11 sextos. Son distintos. Entonces esta función carece de paridad. Bien. ¿Qué otro punto nos piden? Paridad, asíntotas. Bien. Breve repaso de asíntotas. ¿Cuándo tenemos asíntota horizontal? Tenemos una asíntota horizontal cuando el límite de la f de x para x que tiende a más infinito nos da un número a. Por ejemplo, viene la f de x y en el infinito, cuando x se hace infinito, la función tiende a este número a, pero nunca lo va a cortar. O puede ser cuando el límite de la f de x, cuando x tiende a menos infinito, también puede ser un caso así, tiende al número a. En ese caso tenemos una asíntota horizontal. Vamos a ver si hay asíntota horizontal acá. Entonces, vamos a hacer el límite para x que tiende a infinito de todo esto. 1/3 x cubo menos 3 medios x cuadrado. Existe la tentación de decir, bueno, esto da infinito. Está bien, pero en realidad, si yo reemplazo por infinito, esto me va a dar infinito menos infinito, lo cual es una indeterminación. Vamos a borrar esto. Seguimos abajo. Entonces, vamos a operar un poquito. Es el límite para x que tiende a infinito. Sacamos x cubo afuera, x cubo por 1/3 menos 3 medios por 1 sobre x. ¿Sí? Si yo multiplico, si hago distributiva, x cubo por 1/3 es 1/3 x cubo, más por menos menos,
y 3 medios por x cubo sobre x, este x cubo se me va con este, me queda un x cuadrado. Ahora bien, yo puedo analizar un límite dentro de un límite, es decir, puedo ver a qué tiende esto. Habíamos dicho anteriormente que el límite para x que tiende a infinito de un número sobre x es 0. Cuando este número se hace muy grande, esta división cada vez se nos hace más chica y tiende a 0. Esto tiende a 0. Por lo tanto, este límite me queda igual a x cubo sobre 3. Y esto ya sí puedo decir que es infinito. Entonces, puedo decir que por derecha no existe asíntota horizontal. Vamos a ver cuando x tiende a menos infinito. Sería el mismo caso. Cuando x tiende a menos infinito, en realidad, perdón, el límite, cuando x tiende a menos infinito, como este es un cubo, nos va a dar negativo, va a ser menos infinito. Entonces ahora sí puedo afirmar que no existe asíntota horizontal. No existe asíntota horizontal. Vamos con las asíntotas verticales. Pequeño repasito. XY, asíntota vertical. Cuando el límite de la f de x para x que tiende a un número, por ejemplo, c, la f de x se me hace infinito. Este es una asíntota vertical. Cuando x tiende al número c, se me hace infinito. Puede venir así también, o puede venir así. Y acá se ve que no existe ningún número para el cual x se me haga infinito, al menos que vaya infinito, pero no hay ningún número dentro de los reales por los cuales esta función se me haga infinito. Entonces, yo puedo afirmar que no existe asíntota vertical. Vamos con las asíntotas, con la asíntota oblicua. Asíntota oblicua. La asíntota oblicua, en este caso, tengo una recta igual a mx más b. Y la función f de x tiende a esta recta. Y la pendiente m de esta recta va a ser el límite cuando x tiende a infinito de la f de x sobre x, que puedo expresarlo como f de x por 1 sobre x. Es lo mismo. Entonces, vamos a hacer el límite de todo esto, 1/3 x al cubo menos 3 medios x cuadrado, cuando x tiende a infinito, por 1 sobre x, cuando x tiende a infinito. Hacemos distributiva y esto que nos da 1/3 x cuadrado menos 3 medios por x. Hacemos el mismo trabajo de antes, sacamos x cuadrado y esto es por 1/3 menos 3 medios por 1 sobre x. Es el mismo, hacemos el mismo trabajo en el caso anterior. Esto, cuando x, vamos a hacer el límite, cuando x tiende a infinito de esto, esto tiende a 0. ¿Y qué nos queda? X cuadrado por 1/3. Y cuando esto tiende a infinito, esto tiende a infinito. Por lo tanto, no tiene pendiente. Es decir, que no existe, podemos afirmar que no existe asíntota oblicua.
¿Qué otros puntos nos piden? Veamos. Conjunto de positividad y negatividad. Bueno, para eso nos sirve esto. Nosotros tenemos una función que tiene dos raíces, en 0 y en 9 medios. Vamos a poner 4,5. Acá están las dos raíces. La función corta al eje de las x, esto es f de x, en estos dos puntos. Entonces, vamos a ir analizando de izquierda a derecha qué valor me da la función para saber si es positiva o negativa. Entonces vamos a empezar por acá, con menos 1. Entonces vamos a hacer f de menos 1. Esto es igual a 1/3 por menos 1 al cubo menos 3 medios por menos 1 al cuadrado. F de menos 1 va a ser menos 1 al cubo es menos 1. Entonces esto es menos 1 por 1/3 es menos 1/3. Menos 1 al cuadrado es 1. Por menos 3 medios es menos 3 medios. No tengo que hacer cuentas. Ya sé que esto es negativo. O sea que va a venir por acá. Entonces, si recuerdan, cuando hacíamos el límite de esta función, cuando x tendía a menos infinito, se hacía menos infinito. Ya podemos decir que parte del conjunto de negatividad, va de menos infinito a 0. Vamos a ver qué pasa acá. Para x, 1. Ya acá tenemos una parte. Vamos a hacer f de 1. De vuelta hacemos 1/3 por 1 al cubo menos 3 medios por 1 al cubo. 1 al cubo es 1, entonces tenemos 1/3 menos 3 medios. Perdón, por 1 al cuadrado. Nos da el mismo valor, porque era 1 al cuadrado. Pero da lo mismo. Entonces, denominador común 6. 6 dividido 3, 2 por 1, 2. Menos 6 dividido 2, 3 por 3, 9. ¿Y qué nos da? 2 menos 9, menos 7 sextos. O sea que acá también es negativa. O sea que el conjunto de negatividad va de menos infinito a 0, unión 0, 9 medios o 4,5. Este es el conjunto de negatividad. Vamos a ver qué pasa acá para x igual 5, después de 4,5. Vamos a borrar esto. Vamos a anotar esto aparte. Entonces, conjunto de negatividad va de menos infinito a 0, unión 0, 9 medios. ¿Se ve eso? Entonces, vamos a hacer ahora f de 5. ¿Qué nos da f de 5? F de 5, es decir, vamos a analizar acá qué pasa, es igual a 1/3 por 5 al cubo menos 3 medios por 5 al cuadrado. F de 5 va a ser 5 al cubo es 125. 125 tercios menos 5 por 5, 25 por 3 es 75 medios. Denominador común 6. 6 dividido 3, 2 por 125 es 250. Menos 6 dividido 2, 3 por 75 es 225. O sea, 250 menos 225 nos da 25 sextos. O sea que es positiva. Entonces,
el conjunto de positividad de esta función va a ir de 9 medios a más infinito. Bien. Ahora nos faltaría analizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y finalmente dibujamos la función y hallamos la imagen. Siempre la imagen se averigua al final de todo, una vez que pudimos dibujar la función. Bueno, esto está. Entonces, vamos a hallar los puntos críticos donde puede haber un máximo o un mínimo. Por lo cual, hacemos la derivada de f de x, es 1/3 por 3x cuadrado menos 3 medios por 2x. Perdón, acá es 3. Esto con esto se me va, esto con esto se me va, y nos queda f' de x igual a x cuadrado menos 3x. Y lo igualamos a 0 para sacar los puntos máximos y mínimos. Cuando tengo una f de x y la pendiente es 0, llegamos al punto máximo o mínimo, pendiente nula. Entonces, sacamos factor común x por x menos 3 igual a 0. ¿Sí? Si yo hago distributiva, esto es f' de x, x por x cuadrado, x por menos 3, menos 3x. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos? Va a ser x1, 0, y x2 va a ser 3. Ahí tengo los puntos donde es máximo o mínimo. Entonces, vamos a ver un poquito esto. Entonces, otro punto crítico, entonces, x1, 0 y x2 es 3. Entonces, yo tengo esto, estoy en 0 y en 3. Ahora, vamos a ver qué valores nos dan las pendientes, empezando de izquierda a derecha, antes de 0, entre 0 y 3 y después de 3. Entonces, teníamos que, f' de x era igual a x por x menos 3, así era, igual. Entonces, para valores menores que 0, por ejemplo, f' de menos 1, reemplazamos entonces, menos 1 por menos 1 menos 3. Menos 1 menos 3 nos da menos 4 por menos 1. Menos 1 menos por menos me da más 4. Pendiente positiva quiere decir que es creciente la función. Venía de menos infinito acá, hasta que la función ya hace algo así. Es creciente. Vamos a analizar ahora acá, para x igual 1. Analizamos para x menos 1. ¿Qué pendiente nos da para x igual 1? De vuelta. Reemplazamos acá, hicimos f' de 1. Va a ser 1 por 1 menos 3. 1 menos 3 es menos 2 por 1. F' de 1. Y esto nos da menos 2. Menor que 0. Quiere decir que es decreciente. Va a venir así. Es decreciente entre 1 y 3. Y ahora vamos a analizar qué pasa con x igual 4, después de 3. Entonces, f' de 4 es 4 por 4 menos 3.
4 menos 3 es 1, por 4, 4, mayor que 0, es decir que otra vez se hace creciente. Entonces, podemos afirmar que el intervalo de crecimiento va a ir de menos infinito a 0, unión 3 a más infinito. Este es el intervalo de crecimiento. Y el intervalo de decrecimiento va a ir de 0 a 3. Bien. ¿Qué nos faltaría ahora? Simplemente dibujar esta función. Y ya más o menos nos podemos imaginar cómo viene. Tenemos raíces en 0 y 4,5. En 3 tenemos un punto de mínimo. Esta función tiene esta forma. Viene así, así, acá toca un mínimo y hace así. Esta es la función. ¿Cuál es la imagen de esto? La imagen va de menos infinito a más infinito. Donde en 0, 0 y 3 más otro valor que lo deberíamos averiguar, f de 3, sería 1/3 por 3 al cubo menos 3 medios por 3 al cuadrado. Estamos averiguando esta f de 3, ¿sí? Esto sería 27 tercios menos 27 medios. Sacamos del valor común 6. A ver, vamos a hacerlo acá arriba. 27 tercios menos 27 medios. 6 dividido 3, 2. 2 por 27 es 54. Menos 6 dividido 2 es 3. 3 por 27 me da 81. 54 menos 81 me da menos 27 sextos. Menos 27 sextos. Esta f de 3, esto está en menos 27 sextos. Es el punto de mínimo. Que serían mínimos relativos. Y con esto tenemos listo nuestro ejercicio.